Estamos con nuestro primer invitado de hoy, con el dirigente de Libres del Sur, Jorge Ceballos. Gracias por haber venido. No, al contrario, es un gusto. Jorge, ¿cuál es tu mirada sobre este memorándum que firmaron entre Argentina e Irán, que ayer se debatió y que en el bloque anterior estábamos viendo la distinta postura que hay al respecto? Creo que tiene un primer tema criticable que fue la falta de consulta a los familiares, a las entidades representativas de la comunidad judía. Y también me parece que después, en términos prácticos, los resultados que se pueden esperar del mismo son, digamos, inexistentes. Entonces, ceder territorialidad, ¿no? Jurisdicción territorial, digamos, ¿no? Para no obtener ningún resultado es una cosa que me parece que no es positivo, me parece a mí. Y el fijar el criterio de que para obtener alguna información, negocio con alguien que está sospechado, no ha sido precisamente, por lo menos lo que han planteado inclusive los organismos de derechos humanos, ¿no? ¿Algunos lo consideran ya como una cortina de humo para tapar otros temas? ¿O no? ¿Es un tema que había que analizarlo? No, es un tema que está ahí, que indudablemente ha lacerado a nuestra sociedad y que merece una respuesta, merece que se tengan políticas para resolver indudablemente el tema, pero es difícil pensar cuando tenemos gobiernos que no resuelven el problema de la seguridad, que no resuelven los problemas de las fuerzas de seguridad en cada una de las provincias, que se puede resolver este problema donde juegan otros actores mucho más pesados. Entonces requiere de mucha más voluntad política y de políticas de Estado. En realidad, antes de traerlo como cuestión consumada, habría que haber buscado consensos y acuerdos para poder encarar una política donde todos los sectores, oposición y gobierno, podamos hacer algo en esa dirección. Pero como hay desconfianza, porque el gobierno es medio tramposo en muchas cosas, te convoca a veces por un tema y después, digamos, lo utiliza en otro sentido. Entonces, eso desvirtúa la posibilidad de ir a acuerdos, porque hace falta gobernabilidad y acuerdos, ¿no? Sobre el tema, por ejemplo, la seguridad no puede quedar en los marcos de las disputas políticas partidarias. Tenemos que ponernos de acuerdo en resolverlos entre todos, el que está hoy en el gobierno y el que mañana va a ser la alternancia, el que hoy es oposición. Cuando llegue tenemos que trazar un camino y seguirlo, porque si no, y si en cada disputa electoral hacemos de esto política partidaria, bueno, un voto más, un voto menos, pero los que pagan las consecuencias es la sociedad y todos nosotros también, porque vivimos en esta sociedad. Vos decís ponernos de acuerdo algunos puntos, por lo menos en algunas razones de Estado, ¿no? Malvinas, seguridad, algunos temas que traspasen los gobiernos, digamos. Y eso implica seriedad, no utilizarlo para sacar rédito por parte del oficialismo, que si te llaman, vos sos oposición, te llaman para un acuerdo, te sentás porque consideran que es bueno, ahora después eso lo utilizan para sacar réditos propios, inclusive en algún caso se tergiversan, como en el caso de la ley de medios, digamos, que se votó en el Congreso con determinada intencionalidad y después, por ejemplo, nosotros hemos propuesto, como nos corresponde participar en el organismo de control, alguien representante por la minoría y no lo aceptan. Lo impugnan porque es una de las personas que más sabe sobre el tema precisamente de comunicación. Entonces, ese tipo de cosas después llevan a que uno no pueda confiar en hacer acuerdos sobre temas importantes. Pero sobre estos temas tenemos que recapacitar porque si no, como digo, el tema de la seguridad nos va a llevar puesto. Ceballos, yendo al plano local, vos pertenecés a un movimiento, a Libres del Sur, y están dentro del FAP, que ya tiene más de 2 años de vida. ¿Cómo se hace para crecer, digamos, cómo hace Libre del Sur, digamos, para crecer su militancia, su gente, sus ideas, en el marco, ¿no es cierto?, de una serie de alianzas que, como todos sabemos, hay que todos los días sentarse, negociar, congeniar, digamos, ¿cómo han hecho ustedes en estos años que llevan dentro del FAP? Bueno, eso puede ser fructífero, ¿no?, de acuerdo a si esa alianza o ese acuerdo electoral tiene correspondencia en la sociedad. Nosotros verificamos desde mediados del 2011, que lanzamos este acuerdo al presente, de que efectivamente ha tenido una aceptación. Fuimos segunda fuerza, si bien distante, pero fuimos, si se quiere, una sorpresa, ¿no?, de ser segunda fuerza a nivel nacional, y de ahí en más ha seguido creciendo, sobre todo la figura de Wiener, y eso nos ha permitido el crecimiento a todos, porque el Wiener no es de un partido solamente, sino que es de todos los que integramos el Frente Amplio Progresista, y efectivamente nos ha permitido crecer. En el caso nuestra, Victoria Donda, que es nuestra referente más pública, ha tenido un crecimiento también
muy grande en su reconocimiento como labor partidaria, parlamentaria, digo, y entonces la verdad que todas las fuerzas hemos podido crecer. Otras fuerzas han desarrollado nacionalmente, han crecido, han obtenido las personerías, nosotros ya las teníamos, pero yo creo que lo importante es que ese acuerdo sea bien visto por la sociedad. Si le falla en eso, no hay mecanismo que te salve, porque cuando la gente lo rechaza, vos te hundís junto con esa propuesta política. Ahora, Jorge, la estrategia de cara a las elecciones es plantear distintas alternativas. Algunos políticos ya plantean que ir todos juntos, unificados, favorece al gobierno. E ir también todos separados también favorece al gobierno. Y bueno, cada cosa tiene una parte de verdad. Tenemos una demanda de la sociedad respecto a que nos unamos, ¿no? Las movilizaciones del 13 de septiembre, la de noviembre, fue directamente una cosa que digamos, un llamado de atención y una crítica muy fuerte al gobierno nacional, pero también hubo para la oposición. Le planteó, bueno, ¿qué rol tienen ustedes? Entonces, en eso nosotros, bueno, tenemos que registrar eso. ¿Cuál es el rol de ustedes? Y creo que tenemos que ofrecer una opción de gobierno. Que la gente nos está planteando de que hace falta una alternancia, que no están de acuerdo, pero que tampoco nos ven con este gobierno, pero que tampoco ven una oposición que pueda ser gobierno. Entonces el desafío del Frente Amplio Progresista es precisamente trazarse políticas que nos permitan mejorar el resultado, digamos, del 2011, que nos ubicó como segunda fuerza, ya no tan distante porcentualmente de votos, estar mucho más cerca para que la gente diga, bueno, hay otra posibilidad. Y eso implica escuchar y ver las posibilidades de acordar con otros sectores en los que uno a veces puede tener una u otra diferencia, pero tenemos que anteponer determinadas coincidencias para interpretar ese reclamo que hay en la sociedad y para llevarlo a buen puerto. Esto implica que precisamente podés constituir alianzas, ahora que no podés juntarte con todos, porque si no, claro, eso se te torna. ¿Y en eso cuál sería el límite, digamos, Ceballos? Si es que hay un límite. Sí, nosotros ponemos como límite los programas. No, nosotros estamos, digamos, porque... ¿Alguien votó programa alguna vez en nuestro país? Digamos, yo sé que la gente vota por distintas cuestiones. Incluso nosotros podemos votar a lo mismo y por razones diferentes. Sí, sí. Pero la gente vota programa. En una parte sí, después vota, por supuesto, nuestra política se ha hecho muy personalizada, inclusive a veces no se votan organizaciones, sino que se votan candidatos y personas. Eso creo que es un talón de Aquiles de esta democracia. Creo que una democracia más participativa tendría que darle más importancia a las propuestas y exigir que se cumplan, y no pensar solo en que hay un salvador, que es un candidato individual, sino que tiene que haber un conjunto, un colectivo de una organización. Digamos, para eso, por supuesto, hay que se tienen que revalorizar los partidos políticos, que con la conducta que han tenido han hecho bastante para que la sociedad no crea en ellos. Entonces, en esto yo, por ejemplo, creo que soy cuidadoso en respecto a... Yo, por ejemplo, indudablemente creo que tengo diferencias como para no compartir una lista con Mauricio Macri, indudablemente, pero tengo que tener presente, yo lo tengo acá en La Matanza, por ejemplo, respecto a que hay muchos votantes de Macri que no es que son de derecha, sino que, digamos, o que tienen digamos, ideas tan distintas a las mías, sino que por distintos factores, porque lo ven joven, porque es hincha de Boca, porque es exitoso, algunos hasta con el perdido argumento de que porque tiene plata no va a robar, bueno, varias cosas, argumentos, y lo van a votar. Entonces, en esto de expresarse a favor o en contra, hay que tener cuidado para que el votante precisamente que nos está reclamando nos interprete bien, que interpreta cuál es la posición nuestra y que no que nos vea sectario, que nos vea que no nos queremos, que a todos le encontramos algún defecto. Entonces, tenemos un programa, indudablemente no creo que tengamos coincidencia programática, por ejemplo, con Macri, pero sí lo podemos tener con otros. Entonces tenemos que animarnos, como se animaron los uruguayos con el Frente Amplio, como se animó Lula cuando hizo la alianza con el PMBD en Brasil, o sea, todos los que han podido... El tema es cómo dejar de ser una cuestión testimonial para pasar a ser una opción de gobierno. Nosotros no nos conformamos con ser el segundo fuerza, pero lejos, digamos, ¿no? Tener 22 diputados, no, eso no nos alcanza. Nosotros queremos gobernar, entonces eso implica tomar los riesgos, pero no perder la coherencia, digamos, y en eso, tenemos antecedentes de gestión por el lado de Wiener bastante interesantes, ¿no? 22 años de gobierno en la ciudad de Rosario, no hay una sola denuncia de corrupción. O sea, eso es un cumplimiento de un programa, ¿no? El mejoramiento de la salud pública en esa ciudad es muy notorio, o sea, los hospitales, hay un sistema de salud bastante bueno, digamos, ¿no?
Bueno, hay cosas que me parece que tenemos en nuestro haber que por supuesto requieren tiempo, ¿no? No es bueno tampoco, como algún candidato por ahí dice, yo lo soluciono mañana, digamos, y después uno lo ve. Soluciones y mágicas. Claro, Sí. y a veces cuando uno lo ve que en la práctica mismo, que él ha estado en funciones, no ha hecho eso precisamente. Ahora, Entonces, Jorge, hay que pensar que las soluciones, inclusive que nosotros planteamos, requieren un tiempo. Hace falta proyecto, tiempo, y a veces hacen falta los recursos para poder hacer lo que uno se plantea. Ahora, en este panorama que estamos planteando ya con una hipótesis de próxima de elecciones, el gobierno lleva una ventaja, es el oficialismo que más tiene una elección con un antecedente importante de caudal de votos. 54% de la población se inclinó por el oficialismo. ¿Va a primar esto o quizás ahora cambió el panorama? Cambió mucho, cambió mucho. Cómo se ha expresado la ciudadanía en las dos manifestaciones que les mencioné antes, septiembre y noviembre, es notorio, eso se percibe. Ha habido muchos desaciertos en lo económico, indudablemente el problema inflacionario ha carcomido mucho. Yo tengo bastante percepción de lo que pasa a veces en los barrios más humildes, donde es muy fuerte. Era muy fuerte el gobierno, efectivamente. Acá en La Matanza, en algunos barrios, sacó el 70%. Ahora, en esos mismos sectores que lo votaron, hay ya problemas porque, bueno, perdieron empleo, los que tienen empleo perdieron poder adquisitivo. En el tema del transporte, yo estoy trabajando mucho el tema del Sarmiento, ¿no? El tema de las líneas de transporte ferroviario. Los que viajan ahí, yo diría que el 80% votaron al gobierno. Ahora, cuando nosotros hacemos un relevamiento ahí a través de vía Sarmiento, que se llama una verificación, que controlamos el estado de la situación de las estaciones, las formaciones, los trenes. En el programa anterior tuvimos detalles porque estuvo acá Pollo Sobrero, el dirigente de la línea. Que bueno, pero él es dirigente sindical. Nosotros tenemos una entidad que lo hace desde el punto de vista de los usuarios. Hacemos un control sobre eso. Bueno, a lo que voy con esto es que ahí se nota un descontento y crítica. No defiende nadie eso. No lo defiende ningún usuario y yo creo que el 80% los votó ellos. A mí me parece que estos indicadores nos dicen de que hay una pérdida de consenso. Ojo, esto no implica subestimarlo, porque hay un sector duro que todavía lo contienen, son experimentados también en la gestión, en la sobreutilización, entonces no es subestimarlo, pero creo que hay condiciones, creo que estas elecciones van a ser derrotados. ¿Vos crees que el tema económico va a prevalecer sobre el político en el resultado de estas elecciones? Sí, como prevaleció en el 2009 y en el 2011. En el 2009, con plena crisis, tuvieron una derrota del oficialismo, ¿no? Y en el 2011, ya recuperado del 2010, la cuestión económica muy fuerte, un 2011 que tuvo problemas, pero que se los disfrazó, se los maquilló, digamos. Por eso se están pagando las consecuencias ahora, porque se sobregiró la economía, ¿no? Se tiró plata por todos lados. Bueno, no daba ya el 2011, pero todavía tiraron mucha plata en el consumo y se obtuvo el resultado que se tuvo, más una falta de una posición más fuerte, ¿no? El kirchnerismo tuvo una etapa de crecimiento, de sumatoria de dirigentes, ¿no? Desde su comienzo hasta un periodo. Luego empezó un retroceso de dirigentes que empezaron a alejarse. Pero hoy mantiene un grupo que están fieles a esta idea, a este proyecto nacional. ¿Por qué se quedan? ¿Por qué cree que todavía se mantiene? Algunos están convencidos, digamos. Hay gente que está convencida, eso no lo voy a negar. Me parece que es bueno reconocerlo, no hay que meter todo en la misma bolsa. Hay otros que entienden que su lugar es siempre el oficialismo. Han sido oficialistas con Duhalde, con Menem, con todo, y critican hasta los aliados con los que tuvieron antes y les mandan a decir eso, ¿no? Me parece que eso ocurre, eso expresa digamos, esto que vos me preguntás. Por último, Ceballos, bueno, es muy temprano, estamos recién en los primeros escarceos de este año electoral, pero bueno, ¿cómo ve que va a ser el panorama para su fuerza y para el FAP? Estamos bien, nosotros yo siempre cuento esto, el domingo de la noche, después de haber sacado ese buen resultado electoral en el 2011, Wiener nos llamó y nos dijo, mañana hay reunión del FAP. O sea, el lunes nos juntamos. O sea, y nos digamos, para mandarle un mensaje a la sociedad, decir, bueno, esto no nació para una sola elección. Y después empezamos a recorrer el país, ahí planificamos una recorrida por el país. Y en toda esa recorrida, la verdad que encontramos mucho consenso. Porque nosotros hicimos una buena elección, pero nos asentamos en 4 distritos. La verdad, en Capital, que sacamos el 28%, en Santa Fe, por supuesto, que se ganó, porque se es oficialismo, digamos, lo que es Provincia de Buenos Aires, que también fue una elección bastante aceptable, y Córdoba. Ahora, después, porque tenemos al Juez, que tenemos un piso ahí. Ahora, después en los demás lugares,
era muy reciente la alianza y no la pudimos extender.